Listo. Bueno, hola. Hoy vamos a hablar sobre palabras agudas, graves y esdrújulas. Como vimos en el video anterior, nos pusimos a hablar sobre sílabas tónicas y átonas. En el caso de la sílaba tónica, vimos que es la sílaba que se pronuncia con más intensidad de una palabra, en una palabra. Esto pues es lo que podemos inferir a partir de cómo pronunciamos una palabra de manera adecuada. Y vimos principalmente algunos ejemplos en el video anterior. Por ejemplo, tenemos adornar. Adornar, aquí lo dividimos en 3 sílabas, siendo nar, es decir, la última, la sílaba tónica. Y esto lo sabemos porque al decir adornar, la que pronunciamos con una mayor intensidad a la hora de decir la palabra es nar, es decir, la última sílaba. En el caso de estornudar, pues igual la que pronunciamos con una mayor intensidad es la última. Por lo tanto, la última sílaba, por lo tanto, esa es la sílaba tónica de esta palabra. En el caso de silla, tenemos que la que con mayor fuerza pronunciamos es la primera sílaba, que es sí. Entonces, como aquí podemos ver que ya a partir de o sea, de las primeras 2 palabras a la tercera, pues ya tenemos un cambio, que es la sílaba tónica no es necesariamente la última. En el caso de silla, podemos ver que ya es la primera. Y esto es algo que podemos ver en cualquier palabra, ¿no? Es decir, no hay una regla predeterminada que nos diga necesariamente que tiene que ser la primera o la última sílaba o en cualquier caso. Eso lo veremos más adelante en la clasificación de las palabras, con lo que podemos aumentar nuestro conocimiento sobre el tema. Posteriormente tenemos televisión. Televisión tenemos que, pues tenemos algo distinto, ya que esta palabra tiene un acento. Y esto lo que nos indica es dónde va colocada la sílaba tónica, porque a la hora de pronunciar televisión nos damos cuenta que es sion la sílaba tónica, porque es la que pronunciamos con una mayor intensidad, pero aún así podemos verlo porque tenemos ahí mismo el acento escrito. Entonces, cuando tenemos el acento escrito pues, dentro de una sílaba, esa la consideramos también la sílaba tónica. En el caso de exagerar, la última sílaba, que sería rar, es la sílaba tónica porque es, como ya hemos visto, la que pronunciamos con una mayor intensidad. Esto lo podemos practicar con cualquier palabra que veamos para así determinar cuál es la sílaba tónica de una palabra y podemos proceder ahora a ver las clasificaciones. Primero tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última, como esto lo vimos en algunas palabras dentro de la diapositiva anterior. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos abarcar, correr, preguntar y televisión. Televisión ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Pero en el caso de las otras 3, en abarcar, por ejemplo, tenemos que la sílaba que pronunciamos con una mayor intensidad es car. En el caso de correr, pues la que pronunciamos con mayor intensidad es rer, es decir, la segunda, o en este caso, o bueno, la última también. Y lo mismo que preguntar. Entonces, como ya podemos ver, las palabras agudas son todas aquellas cuya sílaba tónica es la última de la palabra. Pero también podemos tener el caso, como vimos en el ejemplo de televisión, que tengamos un acento escrito en las palabras agudas. Y esto pues es una regla que tenemos que saber. Las palabras agudas se acentúan cuando la palabra acaba en N, S o vocal. Aquí tenemos unos ejemplos para que esto nos quede más claro. Pero, por ejemplo, tenemos que si una palabra aguda termina en cualquier otra consonante, es decir, es el caso contrario, no se debe colocar tilde y solo se mantiene un acento prosódico. El acento prosódico es como vimos en las palabras anteriores, cuando pronunciamos, aunque sea una sílaba con una mayor intensidad a las demás, haciendo de aquella sílaba la sílaba tónica, pero no tenemos un acento escrito, solo se mantiene el tema de entonación, pues. En el caso de ecuación, vemos que sí tiene un acento escrito, perdón, ya que esta palabra, como podemos ver desde la clasificación, sería una palabra aguda, porque la sílaba tónica es la última sílaba de la palabra,
además de que tiene, bueno, que termina en la letra N. En el caso de autobús, lo mismo, podemos ver que es una sílaba, una palabra que clasifica como aguda, porque la sílaba tónica es la última de la palabra. Y tenemos también que va acentuada porque termina en S. En el caso de avión, igualmente, con todo lo que hemos dicho, y se repite lo que pasa en el ejemplo número 1, que la palabra acaba en letra N, por lo tanto, sí se debe de acentuar, en este caso, la letra O. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos escribir. Escribir, sabemos que, pues, si lo dividimos en sílabas, la que pronunciamos con mayor intensidad es vir. Eso lo hace, al ser la última sílaba, lo hace una palabra aguda, pero como no termina en N, S o en vocal, pues no va un acento en ninguna parte de la palabra. Lo mismo que saltar, es una palabra aguda, pero termina con la letra R. Muy bien, pues ahora vamos a ver las palabras graves. Las palabras graves o palabras llanas son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan un acento ortográfico. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal, en N o S. Aquí algunos ejemplos de palabras graves que tienen un acento, ¿no? Que tienen la tilde, que es árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz, césped, fácil, útil, carácter, débil. Y también tenemos por otro lado las palabras graves, pero sin tilde, como problema, problema, adulto, martes, zapato, volumen, pesca, Amazonas, taza, piso, corazones. Aquí, ¿por qué corazones? Pues le puse una estrellita. Pues miren, veamos lo siguiente. Carlos, ¿le podrías pasar a la siguiente? Perfecto. Miren, como les dije, la palabra corazón, con tilde tal cual, es una palabra aguda. Sin embargo, cuando esa palabra la convertimos a plural, ya pasa que la palabra ahora pasa a ser grave. De aguda pasó a grave. Y esto no solamente es la única palabra, hay una regla, ¿no? Miren, la palabra corazón lleva acento cuando es singular, porque la intensidad de la voz está en la última sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la penúltima sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, corazón es una palabra grave. Si se dan cuenta, las reglas de la acentuación de las palabras graves son lo opuesto a las palabras agudas. Miren, aquí les voy a poner otro ejemplo de palabras que tienen el mismo cambio, como organización, organizaciones, nación, naciones, objeción, objeciones, declaración, declaraciones, explicación, explicaciones y guión, guiones. Como pueden ver, existen varios ejemplos que cumplen con esta regla. Por último, vamos a estudiar hoy lo que son las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Es importantísimo descartar que en el caso de todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico, ¿no? Esto es siempre. Existen infinidad de ejemplos de palabras esdrújulas y pues aquí les van algunos ejemplos de los que me parecen bastante buenos, como América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, máquina, gramática, económico, pájaro, séptimo, cuídate, brújula, gótico, hígado, ejército, características, cállate, dámelo, fósforo, cáscara, cerámica, oxígeno, didáctico, válido. Si dan cuenta, todas llevan el acento ortográfico y bueno, eh, por último, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos hoy y pues es que a primera vista es que las palabras agudas tienen acento en la última sílaba. Las graves tienen acento en la
en la penúltima sílaba, y las esdrújulas, pues su tono más fuerte es en la antepenúltima sílaba. Muchísimas gracias, y esto fue el tema de hoy, que ha concluido. Gracias.